Nos da mucho gusto poder nuevamente estar en comunicación con ustedes a través de este video que estaremos subiendo a nuestro canal. Queremos invitarles a que se suscriban, ¿verdad? Para que sepan tan pronto subamos los videos. Y por supuesto también vamos a agradecer que le puedan dar un like, ¿verdad? En esta ocasión, como siempre, traeremos algunos tips relacionados con lo que está pasando en el ámbito de la economía y las finanzas y nos vamos a concretar en el tipo de cambio. Estaremos viendo prácticamente lo que es el análisis técnico, pero trataremos de dar un poquito de explicación de por qué se está comportando así el tipo de cambio desde un punto de vista fundamental y estaremos expresando cuál es nuestra sospecha o nuestra expectativa en relación a lo que podría estar pasando con el tipo de cambio. Sin duda es una situación muy volátil lo que se está generando, hay cierta incertidumbre, incluyendo los problemas geopolíticos, donde precisamente en este fin de semana pues se tienen ciertas presiones en relación con algunos ataques entre Irán e Israel. Obviamente Estados Unidos ya se metió en el asunto y esto está provocando un alza en el petróleo. De hecho, estuvo cotizando el Brent del Mar del Norte, el inglés, el barril inglés, por arriba de los $90. Creo que quedó en $89, pero llegó a cotizar en $93. Así que son niveles también preocupantes, especialmente porque esto pudiera generar inflación y eso pues provocaría una situación un poco más complicada para las decisiones que se tienen que tomar en los diferentes países en lo que a política monetaria se refiere. Y obviamente esto va a tener un efecto directo en las divisas, ¿verdad? En lo cual está incluido el peso mexicano respecto al dólar. Entonces vamos a comenzar, vamos a ver el tipo de cambio básicamente desde un punto de vista técnico. Y ahí están viendo ya la gráfica. Recuerden que esta gráfica es semanal, lo cual, recordando, cada vela representa el comportamiento del tipo de cambio durante una semana, ¿verdad? Son semanales. Teniendo esto en cuenta, pues estos últimos días han tomado ciertos cambios en el comportamiento de muchos activos financieros, tanto dentro de la bolsa de capitales, como también en las tasas de interés, obviamente en el precio de los bonos, que son inversos, ¿verdad? Al subir la tasa de interés, normalmente el precio de los bonos tiende a bajar. Y obviamente también en las divisas, sobre todo porque lo que está ocurriendo está generando un efecto de fortaleza en el caso del dólar en este momento, ¿no? Y por ahí se está añadiendo también lo que está ocurriendo con el dólar, perdón, con el oro, que ya rompió el nivel de los 2.300 dólares, ¿verdad? Por onza. Y eso de alguna forma pudiera estar indicando que algunos inversionistas se están cubriendo con oro por la perspectiva de cierta desaceleración en la economía mundial. En fin, hay ciertas situaciones que sin duda están modificando lo que se había pensado. Y vamos a tratar de explicarlo. Y por eso ustedes pueden ver que el tipo de cambio para esta semana, eh, después de haber bajado hasta los 15, 16, perdón, 16.25 por ahí aproximadamente, tuvo un rebote en esta semana que lo llevó hasta los 16.71, 16.72 por ahí, y cerró en este nivel que son los 16.62. 16.62 aproximadamente, 16.64 está el nivel en el cual cerró el tipo de cambio. ¿Esto a qué se debe? Bueno, básicamente, para decirlo de forma muy concreta, la inflación en los Estados Unidos estuvo por arriba de la expectativa y la inflación en México estuvo por abajo de la expectativa. Esto pues está acorde con las decisiones que se tomaron en términos de política monetaria por parte de Estados Unidos al no bajar la tasa y mantenerla en 5.50% anual. Y en el caso de México, el Banco de México sí bajó 25 puntos base o básicos, es decir, un cuarto de punto, de 11.25 a 11%.
Como lo decíamos en uno de los videos, nosotros pensamos que esta decisión la tomó el Banco de México porque sí se está desacelerando la economía mexicana, cosa que no está ocurriendo en los Estados Unidos. Sabemos que sigue el empleo fuerte, la tasa de desempleo sigue muy baja, las empresas siguen contratando, obviamente la gente sigue gastando dinero y eso está provocando entonces que haya un crecimiento sostenido en los Estados Unidos y por lo tanto eso ha hecho que la Reserva Federal dude sobre cuándo bajar la tasa de interés. El hecho de que se mantenga alta fortalece al dólar, sin duda, pero en el caso de México, al estar percibiendo una desaceleración económica, entonces el Banco de México, de hecho, en una entrevista a Victoria Rodríguez Ceja, mencionó que van a estar discutiendo para la próxima decisión si bajan o no la tasa. Y eso es lo que van a estar haciendo en las siguientes decisiones de política monetaria durante el 2024, lo cual obviamente muestra una preocupación por parte del banco de que posiblemente México sí está entrando en una desaceleración, cosa que no ocurre en Estados Unidos. Entonces, ¿esto qué podría provocar? Podría provocar que esa diferencia en las tasas de interés entre Estados Unidos y México empezara a disminuir, lo cual desde nuestro punto de vista está generando fortaleza en el peso. Cuando de alguna manera el Banco de México empiece a bajar las tasas para no enfriar la economía mexicana con crédito caro, y por eso tendría que bajar la tasa de interés, entonces eso provocaría que la tasa en México empezara a disminuir, siendo un país más riesgoso que Estados Unidos, y que en un momento determinado esto pudiera provocar que los inversionistas extranjeros empezaran a migrar a otros países donde no sean tan riesgosos y donde ya México no les puede ofrecer una tasa alta. ¿Por qué? Porque si la mantiene así el Banco de México, entonces podría generar una desaceleración y por lo tanto los inversionistas extranjeros podrían decir, bueno, ya México no nos da una tasa atractiva para lo que representa el riesgo en México y por lo tanto entonces empiezan a cambiar sus pesos por dólares, generando demanda de dólares. Entonces, esto, desde un punto de vista fundamental, es lo que a nuestro juicio hizo que el tipo de cambio subiera de forma importante. ¿Qué tan importante? Bueno, como lo habíamos expresado anteriormente, nosotros encontramos una directriz que al bajar el tipo de cambio por abajo de 16.50, llegando inclusive a 16.25. Entonces nosotros veíamos los 16.50 como una resistencia, es decir, pensábamos que iba a estar fluctuando, quizás sí iba a subir, pero que a los 16.50 iba a rebotar hacia abajo. Pero debido a estas noticias que estamos comentándoles, pues lo que sucedió fue que rompió los 16.50 y aunque ya no se quedó por los 16.71, 16.72, sí quedó en 16.62, marca ahorita aunque está alrededor de los 16.64 pesos por dólar. En otras palabras, rompió esta resistencia, no duró, la rompió y la subida fue bastante importante. Por esa razón, nosotros estamos pensando que de seguirse registrando una economía fuerte en Estados Unidos y que no se esté dando así en México y empiece a haber una desaceleración más importante, entonces el Banco de México tendrá la necesidad de bajar las tasas de interés. Hay que recordar que después de que tomó la decisión de política monetaria la Junta de Gobierno aquí en México, en el Banco de México, ellos dijeron que iban a hacer una baja gradual. Y por eso muchos inversionistas y de hecho todos los participantes en la economía pensaron que Banco de México iba a mantener las tasas en ese nivel de 11% por mucho tiempo. Sin embargo, ahora que se está presentando esta condición en la economía mexicana, ahora Victoria Rodríguez, como dijimos, expresó que sí se va a estar discutiendo, es decir, sí ven la posibilidad, ya no tanto de mantenerla, sino ven la posibilidad de que de generarse todavía una desaceleración económica en México, o evidencia de ello, tendrían que seguir bajando la tasa de interés. Porque si no la bajan a tiempo,
podría entonces sí generar una desaceleración más fuerte que pudiera quizá provocar una recesión. Entonces, hay una situación bastante complicada y por eso se dio esta modificación en términos de tendencia, rompiendo los 16.50. Eso desde el punto de vista fundamental y lo vemos desde el punto de vista técnico, donde se rompió una resistencia que fueron los 16.50, quedando en 16.62, 16.64. Como ustedes saben, nosotros habíamos marcado una serie de directrices y tuvimos que irnos hasta el año 2015, niveles que manifestó el peso mexicano respecto al dólar en los niveles en los que estamos actualmente. ¿Y por qué lo hicimos? Porque tuvimos la necesidad de ver algunas resistencias, o más bien algunos soportes, perdón, a la baja, porque como decíamos nosotros, mientras el peso mexicano esté cotizando por abajo de los 17 pesos, la perspectiva técnicamente es a la baja. Entonces, buscamos directrices, y ustedes se pueden dar cuenta ahorita, aquí están el 2015, que son los niveles que se están manejando precisamente ahorita. Eso es lo que nosotros estábamos percibiendo. Por lo tanto, empezamos a buscar algunas directrices. Si se fijan, marcamos una directriz café punteada en donde nos marca el nivel más bajo que había registrado o cotizado el tipo de cambio, que al momento en que lo encontramos estaba en 16.32, 16.33 por ahí. Y pensábamos nosotros que, dado que ese era el nivel más bajo que había tenido el tipo de cambio, posiblemente ahí rebotaría. Venimos al 2015 y encontramos que efectivamente había habido un momento en que sirvió de resistencia y otro que había servido como soporte. Y es interesante que a partir de este momento, si nos vamos hacia atrás, el tipo de cambio había estado por abajo en todo tiempo, pero a partir de aquí ya no ha bajado de estos niveles, justo los mismos niveles que está teniendo el tipo de cambio en este momento. Por lo tanto, nosotros sentimos que este es un nivel muy, muy importante porque creemos que aquí pudiera ser eh, el suelo, ¿no? El soporte principal desde 2015. Eso es lo que nosotros estamos pensando, además de que hay algunos eventos fundamentales en la economía que marcan el hecho de que el tipo de cambio va a experimentar una depreciación, ¿no? Básicamente. Entonces hay que estar viendo ello, ¿no? Claro que también está el otro lado. Si baja de los 16.25 a lo que los llegó, de hecho, la cotización más baja de este año, más o menos el 16.25 está por aquí, donde estoy marcando con esta línea punteada azul. Ahí cotizó, es decir, un poco más abajo de los 12.32 que habíamos nosotros pensado que ahí iba a rebotar. Aquí llegó y luego rebotó al alza, ¿verdad? En este sentido. Pero lo que queremos hacer notar es que estos niveles, así como nos marca que puede ser un soporte, también nos marca que pudiera irse más abajo. Porque después de estos niveles, el nivel más importante o directriz que encontramos fue el de 15.58. Aquí está, si ustedes lo recuerdan, 15.58. No encontramos otra directriz más intermedia, sino nos vamos hasta los 15.58. O sea, estamos hablando de una caída, de romper los 16 pesos e irse casi a los 15.50. O sea, una apreciación del peso mexicano respecto al dólar de forma importante. ¿Por qué? Pues porque se está prestando esa condición. Técnicamente es muy factible que pudiera caer en ello. Nuestro escenario base no es ese. Nosotros creemos que en esta parte es donde va a rebotar y estaremos viendo qué es lo que sucede más adelante. Por lo pronto, de todos estos niveles que hemos estado comentando, creemos que el 16.50 servirá actualmente como soporte, ¿verdad? Que es este nivel que también estuvo manifestándose en el 2015 y creo que esta va a ser el soporte de ahora en adelante. Hay que ver cómo se comportan los mercados y cuál es el efecto que tiene en las divisas, sobre todo en el dólar. Pero lo que estamos viendo que ocurre está fortaleciendo de forma importante al dólar. Y eso también lo percibimos porque también se devaluó el euro respecto al dólar, ¿no? Se devaluó, estaba ya como en 1.7, ¿verdad? 1.7
Así que estuvo manejándose en 1.8, 1.9 el euro, pero sí bajó ahora a 1.7 y casi está pegándole al 1.6. Entonces, sí se está fortaleciendo el dólar, pero sin embargo todavía manifiesta resiliencia por parte de nuestra moneda, ¿no? Que es el peso mexicano. Entonces, eso es lo que estamos percibiendo si nos regresamos. Ah, y otro detalle, si ustedes recuerdan, trazamos en esta gráfica semanal, trazamos un canal ascendente, aquí está, perdón, el movimiento, que viene desde el 1992, ¿verdad? Ustedes pueden darse cuenta que aquí sube, topa en la resistencia del canal, luego baja, topa o rebota, ¿verdad? Sube hasta la parte alta del canal, luego baja, respeta, otra vez rebota, lo sigue respetando, sube, aquí sí rompió a la alza, fue un rompimiento falso, luego se mantuvo también un tanto con ciertos rompimientos, pero dentro del canal hasta que viene este cambio importantísimo, cuando subió hasta los 25 pesos, y a partir de ahí fue perdiendo valor, entrando nuevamente al canal ascendente. Y ahorita, en estos últimos meses, lo que ha ocurrido es que ha estado bajando el tipo de cambio hasta llegar a esta resistencia. Como lo habíamos dicho, es notorio ver cómo se rompió el canal. Estos canales, cuando se rompen de esta manera, pudieran estar marcando pues una caída todavía más significativa. De ahí que tuvimos la necesidad de buscar una directriz que nos dio en 15.58. O sea, pudiera atacar o bajar a ese nivel, sí. Nosotros lo veíamos hasta el 16.30, pero sin embargo, al romper los 16.30, llegando a 16.25, eso da posibilidad a un 15.58. O sea, un 16 y luego psicológico, porque no hay una directriz que marque que 16 sea importante en ese sentido, pero psicológicamente puede generar, si rompe a los 16 pesos, pues poder irse hasta los 15.58, ¿verdad? Pero ahorita se están dando una serie de condiciones coyunturales en la economía, que eso es lo que está haciendo que el tipo de cambio empiece a perder, o el peso empiece a perder terreno respecto al dólar, como ya lo explicamos, ¿no? Así que esta es la situación. Por supuesto, seguimos diciendo lo mismo. Mientras el tipo de cambio siga cotizando por abajo de 17 pesos, hay alta probabilidad de que empiece a haber una baja todavía mayor del tipo de cambio, lo que significaría una apreciación del peso respecto al dólar y siguiera bajando. Eh, Ahorita nosotros lo que pensamos es que ya al haber roto hacia el alza lo que consideramos una resistencia, ya la rompió, entonces yo creo que ahora va a estar sirviendo como soporte, ¿no? Mientras no rompa el soporte de 16.50, no esperaríamos que hubiera una baja todavía mayor, sino que quedaría aquí en los 16.50 y estaría oscilando, pensamos nosotros, entre 17 y 16.50, ¿verdad? Esos niveles. Y en caso de que rompiera al alza a los 17 pesos, entonces sí podríamos estar pensando en una mayor probabilidad de que el tipo de cambio se fuera a los 17.77 y de los 17.77 pudiera irse hasta 18.50, que ahorita aquí está, 18.50, 17.17 y 18.50. Y por ahí están proyectando o pronosticando el tipo de cambio muchos grupos financieros, ¿verdad? Para el 2024, 18.50. Hay que ver, esos son los pronósticos que se están dando, 18.30, 18.50 para finales del 2024. Así que esto es lo que podemos ver en esta gráfica semanal, ¿verdad? Como lo hemos estado analizando. Ahora vamos a ver la gráfica a un día. Es decir, ahorita estas velas, dado que es una gráfica diaria, estas velas representan el comportamiento del tipo de cambio diario, ¿ok? ¿Qué encontramos en esta gráfica? Miren, vamos a expresar varios aspectos importantes. Uno es que habíamos encontrado esta directriz en 16.61 aproximadamente, ¿verdad?
que si ustedes se dan cuenta, aquí está la apreciación, obviamente como es diaria, pues se ve un poquito más evidente esta subida a partir del nivel de 16.25 que mencionábamos nosotros. A partir de aquí ha estado subiendo, ha estado escalando hacia arriba el tipo de cambio, llegando inclusive, como dijimos, a los 16.71, 16.72 más o menos por ahí. Lo que estamos encontrando ahorita es que la media móvil de 25 días la rompió. Aquí vemos, o está justo en ese nivel, mire. Está justo en ese nivel, los 16.62, donde está la media móvil de 50. Nosotros pensamos que debería estar atacando, ¿verdad? Para pensar una subida más importante del tipo de cambio, una subida alrededor de la media móvil de 50 días, que sería de 16.81. De romperla, entonces sí pudiera irse a los 17 pesos en primera instancia, ¿no? Que es lo que estábamos mencionando la vez pasada. Pero sí se rompió, y por otro lado, marcamos nosotros una directriz bajista, si ustedes pueden darse cuenta aquí, del tipo de cambio, donde se ve cómo ha estado respetando esa resistencia, tan pronto la toca, baja, ¿verdad? Aquí se mantuvo mucho tiempo por abajo de la directriz, y luego al bajar la directriz, nuevamente la respeta y hace que el tipo de cambio se baje todavía más. Aquí nuevamente vuelve a bajar, ¿verdad? Rebota hacia abajo, baja hasta los 16.25 y ahorita está recuperándose. Y lo que queremos señalar es que ya lo rompió porque llegó a cotizar por arriba de esta directriz, está como rompiendo esta directriz a la baja, aunque no se mantuvo por arriba, ¿verdad? Porque aunque sí llegó a los 17.71, regresó a los 16.62, 16.63, 16.64 por ahí, ¿verdad? Así que encontramos dos rompimientos, bueno, casi rompimiento porque está justo en los 16.62. Aquí si rompió, habría que estar viendo. Si la vuelve a romper, si rompe esta directriz, entonces estaríamos con mayor base para decir que probablemente estamos viendo un cambio de tendencia. Pero es probable, todavía no tenemos claro. Con ese fin, hemos utilizado el indicador de momentum, donde de alguna forma nos dice o nos marca algunos cambios de tendencia, ¿verdad? Que hasta ahorita han sido tendencias de muy corto plazo. Ahorita, por ejemplo, estamos viendo que este momentum, lo que es el origen o lo que es el cero, pasó de negativo a positivo, lo cual esto da una señal de compra, ¿verdad? Que está iniciando una tendencia alcista, ¿no? Y aquí lo vemos clarito en el caso del indicador. Aquí lo rompe de negativo a positivo, de tal forma que esto da un refuerzo de lo que estamos diciendo en cuanto a los niveles a los que llegó el tipo de cambio. Y otra cuestión que estamos percibiendo, el momentum también nos permite encontrar divergencias en el precio. Aquí vemos una divergencia alcista. ¿Por qué? Porque si trazamos la resistencia de este nivel de los 13 de marzo hasta el 8 de abril, vemos que la tendencia en términos de soporte va a la baja. Sin embargo, en el caso del indicador momentum, está marcando totalmente lo contrario. Aunque no se ve con mucha claridad, pero aquí se ve que hay una inclinación muy leve, pero es una inclinación al alza. Entonces, aquí tenemos una divergencia, porque mientras el indicador nos dice que las resistencias van al alza, aquí nos dice que el precio de la divisa va a la baja. Y esa es una señal, o puede ser una señal, de un cambio de tendencia. Por lo tanto, estamos esperando esto, ¿verdad? Así que este cambio de tendencia pudiera estar señalando quizá los 17 pesos, ¿no? Ya que se rompió los 16.50 al alza, pudiéramos estar esperando esto. Por lo tanto, estamos esperando, aquí tenemos y trazamos la media móvil de 25 días y la media móvil de 100 días. Como vemos, está a punto de romper la de 25 días y estuvo a punto de tocar la de 50 días. Esta también pudiera ahorita ser una resistencia. En caso de que la rompiera, entonces con mayor probabilidad podemos esperar que llegara a los 17. Pero no olvidemos, mientras esté cotizando por abajo de los 17 pesos,
la probabilidad es que el tipo de cambio siga bajando, ¿ok? Eso es lo que estamos nosotros percibiendo en términos de análisis técnico, ¿no? Esas serían las directrices importantes que debemos tomar en cuenta, tenemos que considerar, ¿verdad? Para ver qué comportamiento se va tomando. Y bueno, hay que esperar si hay un perforar a la alza estas directrices, lo cual daría un poquito más de certeza de que definitivamente el tipo de cambio, o el peso más bien, va a empezar a tener una depreciación. No estamos hablando de una depreciación muy fuerte como irse a 20, 21, 22 pesos ahorita. Esto lo irá haciendo conforme pase el tiempo. El punto aquí ahorita es llegar a los 17 pesos, romperá los 17. Por lo pronto tenemos resistencia en 16.50 por el momento. Ahora, vamos a ver el aspecto fundamental que está marcando este cambio de tendencia, como aquí se ve bastante claro. ¿Cuál es eso? Miren, para empezar, vamos a hablar sobre la perspectiva que tienen los analistas sobre la baja de las tasas de interés en Estados Unidos, que normalmente están esperando una tasa de 25 puntos bases o 25 puntos básicos, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, para finales del año 2023, se pensó que la primera baja sería en marzo por parte de la Reserva Federal y eso hizo que las bolsas subieran de forma importante, ¿verdad? Lo vieron como un catalizador para subir. Y sí subieron las bolsas, inclusive encontraron nuevos máximos. Pero ¿qué pasó? Que llegó marzo y el Banco Central en los Estados Unidos decide no bajar las tasas de interés e inclusive dice que está esperando mayor evidencia de que haya una baja importante en la inflación como para que entonces el Banco Central empiece a bajar las tasas. En marzo no se dio. Luego empezaron a decir que para el mes de junio del año 24, para su reunión del 12 de junio, ya iba a tener una baja importante. Sin embargo, los analistas ya cambiaron su opinión y ahora el 71% está pensando que no se va a modificar la tasa de interés y ahora solamente quedó un 26% que piensa que pudiera bajarse en 0.25 la tasa de interés en los Estados Unidos. Por lo tanto, esta perspectiva que se estaba pensando para el mes de junio ya se, ya se quitó. Ya no están esperando que se baje, perdón, en junio. ¿Qué están esperando? Bueno, pues a donde vemos que están esperando es que la bajada realmente sea hasta el 18 de septiembre. Y aún así, todavía hay una perspectiva del 23%, 23,5%. Así cerró este día. De hecho, si vemos en la parte de abajo, aquí vemos que el 5.50, primero pensaban el 9% de los analistas que iba a quedar en el 5%, o sea, ya muy pocos. Pero dada los datos que se dieron de inflación, ya lo están pensando. Cambió de 9% a 30%, o sea, vean la magnitud en el cambio. Y ahorita, del día anterior al actual, ahora cerró con un 23,5%, pero pues sigue siendo bastante alta respecto al 9%. Es decir, sí están cambiando su perspectiva los analistas o inversionistas a nivel mundial sobre el comportamiento de las tasas de interés. Y este cambio, como dijimos hace un momento, está pensado, o más bien hace pensar que eso lo que va a hacer es fortalecer al dólar, lo cual hará que muchas divisas empiecen a devaluarse. Esto ya había ocurrido el año pasado, en el 2023. Sin embargo, el peso se mantuvo fuerte. La pregunta ahora es, si la Reserva Federal no baja las tasas, ¿seguirá el peso manteniéndose, siendo resiliente? No sabemos. ¿Qué hay de diferente? Que la economía en México sí está desacelerándose y que el Banco de México, aunque la Reserva Federal no bajó las tasas, México sí las bajó, ¿verdad? Por esa probable desaceleración económica en México. Hay que tenerlo presente, ¿no? Hay que tenerlo presente y a ver qué se gestará. Hay que estar atentos a ello. Obviamente, el peso mexicano respecto al dólar no fue el único que se vio afectado, ¿no? Sino que las bolsas de valores también se vieron afectadas a la baja por la misma razón. Al perderse la expectativa de que el Banco Central en Estados Unidos va a bajar las tasas 3 veces, pues ahora ya nada más están pensando en dos o en una. Y hay algunos presidentes por ejemplo,
ya se me olvidó ahorita de dónde era, pero uno de los presidentes de la Reserva Federal en los Estados Unidos, Atlanta, mencionó que inclusive no solamente no ve una baja de tasas de interés durante 2024, que no es la perspectiva que tenía el banco, perdón, el mercado, y algunos hasta están pensando, y lo han dicho, que probablemente será necesario subir una vez más las tasas de interés para que realmente la inflación pueda controlarse. Fue una sorpresa ver cómo la inflación en los Estados Unidos se volvió otra vez a subir. No fue un rebote importante, pero sí es una subida importante que ya no lo estaban esperando los analistas. Entonces está habiendo un cambio. Obviamente esto también se reflejó en las bolsas en los Estados Unidos. El Dow Jones cayó 1.22, el Standard Poor's 500 1.46, el Nasdaq 1.62 y el Russell 2000 1.90. Este índice es un índice que trae empresas más pequeñas, ¿verdad? De mediana capitalización si las comparamos con empresas o corporativos grandes. Y bajó, de hecho estuvo un momento en el día que estuvo por abajo del 2% de caída, ¿no? Y otra cosa que nos llamó la atención fue el Standard Poor's 500 VIX. Este índice VIX marca la volatilidad de los mercados y la forma en que lo podemos interpretar es que cuando llega ahorita cerró en 17.31, aquí está. El mínimo fue de 14.91 y el máximo de 19.20. Ese es el dato que nos llama mucho la atención. Eso significa que subió un 16.10%. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que normalmente se dice es que cuando este índice VIX llega a 20 y lo rompe al alza, es decir, está por arriba de 20, marcaría cierto nerviosismo en el mercado, pudiendo anunciar un ajuste en las bolsas de valores en los Estados Unidos. Si este índice rebasa los 20, estaríamos en ese momento. Y en un determinado también situación, si llegara a los 24 puntos el VIX, marcaría un nerviosismo mayor, lo cual pudiera hacer pensar que viene un ajuste más significativo en las bolsas de valores. ¿Qué está creando esto? Que no se está cumpliendo la expectativa de los inversionistas de que la Reserva Federal esté bajando las tasas de interés. Ahora ya no hay seguridad, inclusive, de que las vaya a bajar en el 2024, y eso va a depender. Y si tomamos en cuenta lo que decíamos del barril, del petróleo de barril, del Brent del Mar del Norte inglés, que rompió los $90, ¿verdad? $90, creo que quedó en 89 o 90, pero ya lo rompió. ¿Por qué? Porque se está recrudeciendo mucho los dos aspectos geopolíticos y ahorita está entrando Irán porque pues se agredió su embajada, ¿verdad? Y esto está provocando una serie de problemas. De hecho, están esperando un ataque de Irán a Israel en este fin de semana y eso es lo que está provocando el alza del petróleo. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque si sube el petróleo, esto favorecería una subida en la inflación de muchos países, entre ellos Estados Unidos, y entonces esto haría que menos se bajara la tasa de interés en Estados Unidos. Pero ¿qué hay con México? Si sigue manifestando una desaceleración económica, el Banco de México tendría que seguir bajando las tasas de interés y por lo tanto esa diferencia, ¿verdad?, que existe entre las tasas de México y Estados Unidos empezaría a disminuir, que para nosotros es un factor importante por lo cual el peso está fuerte. Al no ver eso, al no darle a los inversionistas extranjeros una tasa más alta porque el Banco de México las tiene que bajar, pudieran considerar que el riesgo país que tiene México a ese nivel de tasas ya no justifica el que se tengan inversiones en México y empezarían a irse, ¿verdad? Estos capitales, pues a otro país menos riesgoso y que les esté pagando una tasa un poquito más manejable, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros percibimos y es lo que hay que estar analizando. Adicional a esto, como lo hemos venido diciendo, nosotros calculamos, perdón, no era eso. Sí, perdón. Nosotros calculamos también algunas resistencias y algunos soportes
basándonos en la desviación. Calculamos la desviación estándar del tipo de cambio durante un año. Este es durante un año, también lo estamos haciendo ahora en 6 meses. Y tomando en cuenta la cotización de un año, ¿verdad? De aquí hacia atrás un año, el promedio o la media es de 17 pesos con 27 centavos, cerrando ahorita en 16.6450, que ese es el nivel que vimos hace unos momentos en la cotización, 16.64. ¿Esto qué significa? Bueno, de acuerdo a la desviación estándar, entonces lo que hacemos nosotros es que al promedio o a la mediana le sumamos la desviación estándar y le restamos la desviación estándar. Eso nos permite establecer una resistencia y un soporte. Luego multiplicamos por 2, más bien, le sumamos al promedio la desviación estándar multiplicada por 2 para que nos dé una resistencia más alta. Y también ahora le restamos al promedio la desviación estándar, más bien le restamos, ¿sí? Al promedio, le restamos 2 desviaciones estándar o 2 por la desviación estándar y nos da una resistencia más abajo. Si ya lo comprendimos, entonces aquí podemos encontrar lo siguiente. La media está en 17.27 pesos por dólar. La resistencia siguiente, de acuerdo a la desviación estándar, sería 16.82, que no lo ha alcanzado. Y la siguiente resistencia está en 16.38. Aquí sí estuvo en estos niveles. De hecho, estamos hablando de que estuvo en 16.25. Sin embargo, vamos a decir, en esta semana subió a tal grado que ya está por arriba de los 16.38 y un poco abajo de los 16.82. Si rompiera a la alza los 16.82, entonces sería más factible llegar a los 17.27. De lo contrario, si no logra romper los 16.82 al alza, entonces el siguiente nivel a la baja sería 16.38. Y si rompiera esa resistencia, se iría a 15.94. Y si rompiera esos 15.94, entonces se iría a los 15.50. Más o menos como lo habíamos estado mencionando, ¿no? Entonces, estos son algunos soportes adicionales que nosotros calculamos en base a la desviación estándar para también poder saber y tener ciertos niveles que nos van a indicar si el tipo de cambio va a seguir bajando o va a frenar en un momento determinado. Así que ahorita está entre los 16.82 y los 16.38, que es lo que nos marca esta línea blanca entre estos dos resistencias. Aquí nos marca el nivel. En términos de 6 meses, no cambia mucho, pero ahí el promedio está en 17.23. Es decir, calculamos el promedio y la desviación estándar de solamente 6 meses y nos da un promedio de 17.23 y una desviación estándar del 46.82%. ¿Cuáles son las soportes que nos marca? Bueno, lo que nos marca es que el promedio está en 17.23, anteriormente era 17.27. El siguiente soporte sería 16.77. Pegadito a lo que alcanzó esta última semana. En caso de que cayera hasta los 16.30 y rompiera la baja, entonces se iría hasta los 15.83, ¿verdad? Lo cual, bueno, pues lo hace un poquito más riesgoso para los que tienen posesión en dólares ahorita, pues haría riesgoso que de 16.64 que quedó, ¿verdad? 16.64.50, empezara a bajar hasta irse a los 16.30, ¿verdad? 16.30, que es más o menos donde nosotros decíamos que iba a rebotar. No rebotó ahí, bajó, pero nada más tuvo unos días y se regresó hasta los 16.64, que está por abajo del 16.77. Si rompe los 16.77 al alza, entonces habría mayor probabilidad de irse a los 17.23. Y un aspecto aquí que queremos destacar, la desviación estándar en un año es del 44.30%.
La de 6 meses es de 46.82%. Eso significa que la volatilidad en los últimos 6 meses ha sido mayor que la de un año, lo cual obviamente al haber mayor volatilidad marca definitivamente mayor riesgo en cuanto a movimientos un poco más bruscos del tipo de cambio. Entonces, tomen en cuenta estos niveles, allá anótenle, apúntenle para que empecemos a ver. Obviamente esto es adicional, pero como un estudio diferente al que hicimos técnicamente, y esto aquí estamos utilizando todavía estadística, pero sobre la desviación estándar. Y otro aspecto último que queremos destacar rápidamente, pues es el comportamiento de las tasas de interés en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué queremos señalar nosotros? Bueno, miren, esta era el comportamiento de la tasa de interés del bono a 10 años de Estados Unidos, donde llegó a estar cotizando en el 5% anual. Cuando ya empezó a ver ese asunto de que el mercado empezó a descontar porque iba a haber 3 bajas de las tasas de interés en Estados Unidos, entonces eso empezó a provocar que, como se iban a bajar las tasas, el mercado empezó a reaccionar a la baja en términos de la tasa de interés, pensando o descontando que la Reserva Federal iba a bajar 3 veces la tasa de interés este año. Y por eso las bolsas de valores subieron. Se debilitó el dólar y eso permitió que otras divisas se fortalecieran respecto al dólar, lo cual fue la nuestra. Se baja la tasa de interés, pero oh sorpresa, parece que lo que se estaba esperando desde noviembre u octubre del 2023, al parecer no iba a suceder. Y como lo dijimos al principio, pues no ocurrió, ni la baja en marzo, y ahora no esperan la baja en junio, sino la están esperando hasta septiembre. Si acaso hay 2 bajas, y algunos ya se están dudando si se va a bajar las tasas de interés en el 2024. ¿Qué está creando eso? Una subida en la tasa de interés, como ustedes lo están viendo aquí. O sea, de una perspectiva de que se iba a bajar las tasas, ahora la perspectiva es que probablemente no va a bajar. Llegó ya a los 4,51%, es 4,518%, y pues la siguiente nivel, en caso de que siga subiendo, sería regresar al 5%, ¿verdad? Si rompiera el 5%, y pues ya estamos en una situación bastante complicada. Pero ahora ya no solamente es por la decisión de política monetaria, sino ahora también es el comportamiento de el petróleo. Si sigue subiendo, esto presionará los precios más al alza. ¿Y qué riesgo ocurre? Que si siguen manteniendo altas las tasas de interés en Estados Unidos como en México, va a llegar un momento donde las empresas no van a poder seguir contratando financiamiento o manteniendo ese financiamiento, y entonces van a tener que bajar su producción y eso va a hacer que se baje la oferta, y también esto pudiera empezar a generar una caída también en la demanda, ¿verdad? Generando una desaceleración económica. Y lo que se tiene miedo es que sí se desacelere la economía, pero la inflación se mantenga. Eso es a lo que le llamamos nosotros estanflación, ¿verdad? Entonces, estos son algunos puntos. Obviamente, ¿qué aspectos hay que estar tomando en consideración? Bueno, si ustedes tienen posesión de dólares y ya los han tenido así desde año pasado o hace año y medio, pues ustedes lo que han visto es que su tipo de cambio se ha estado abaratando, ¿verdad? Y eso obviamente en un estado financiero, pues es una pérdida cambiaria que se tiene que registrar en el estado de resultados, ¿no? Como parte de un costo no operativo. El asunto es que nosotros creemos que si ya se esperaron a este nivel, yo no creo que sea el momento para ya venderlos, sino creo que es el momento de mantenerlos. Y algunos que no tienen dólares y que van a requerir dólares, quizás sea el momento de comprar dólares baratos, que probablemente ya no pudieran verse en los siguientes meses del 2024. Si alguien está invirtiendo especulativamente en Forex y los compró en 16.25, probablemente ahorita es el momento de venderlos para que en caso de que haya una baja, no se tome esa minusvalía, sino ya venderlo. Por eso algunas brokers de Forex están recomendando que el peso mexicano lo tienen en posición larga, ¿no? Están pensando
que es el momento de tomar utilidades porque se va a caer probablemente otra vez a los 16.25 o a lo mejor baja más, ¿verdad? A los 16 y probablemente rompe los 16. Por eso ahorita están sugiriendo que esto se haga. De hecho, déjenme ver, no lo tenía planeado esto, pero voy a hacerlo de forma rapidísima. Ya estamos otra vez aquí. Me voy a ir al tipo de cambio peso dólar. Aquí está 16.6411, es la cotización, así cerró, 16.6411, y vamos a ver cuál es la expectativa o los sentimientos de la expectativa que pudiera estar pasando con el peso mexicano. Ya nos llevamos 45 minutos, déjenme ver. Ahí va. Aquí están los sentimientos. ¿Cuál es la postura de estos participantes en este foro? El 60% piensa que hay que comprarlo, el 40% hay que venderlo en los últimos 3 días. La última semana está muy pareja, 51% dice hay que comprarlo, es decir, mantenernos en posición larga, y un 49% está muy peleado, están pensando en mejor vender los dólares, ¿verdad? Posicionarse mejor en pesos mexicanos, por el 49% tiene esa postura. Y en los últimos sentimientos en general, se ve que la mayoría, el 57%, está pensando en una posición larga en pesos mexicanos, perdón, en dólares, en donde se piensa que va a ir a la alza el dólar, ¿verdad? O sea, el tipo de cambio se va a subir, se va a fortalecer el dólar, y eso va a hacer que se encarezca el tipo de cambio. Y el otro 43% piensa que no, hay que seguir en pesos y no en dólares. Así que vean cómo está esa expectativa. O sea, hay varios elementos que marcan que pudiera ser el inicio de un cambio de tendencia, pero no lo sabemos, hay que estarlo percibiendo. Así que habría que decidir qué pudiéramos hacer con los dólares ahorita. Repito, si usted ha mantenido los dólares por algún tiempo, siento que no sería el momento, a menos de que rompiera los 16.25, entonces sí probablemente nos iríamos a 15.90, 15.80, 15.50, ¿no? O sea, ya entonces tendrían que pensar en a lo mejor sí deshacerse, pero siento que es un nivel para no deshacerse, y pienso que es un nivel posible para que los que no tienen dólares pudieran entonces comprar dólares para que tengan dinero para hacerle frente a algunas obligaciones o algunas operaciones que tengan que realizar en dólares, y que puedan comprarlos baratos. Pero hay que esperar. Por lo pronto, hoy se dieron, o esta semana se dieron señales respecto a ello. Bien, pues esperemos que esta información les sea de utilidad. Agradecemos el que ustedes nos hayan acompañado en este video. Ahora nos harán un poquito más. Les invitamos, como les decíamos al principio, a que se suscriban y que nos den like. Y pues estaremos tocando estos puntos en particular. Ay, se me pasó un punto importantísimo. Ah, perdón. Miren, quiero señalar rápidamente este análisis que hacemos nosotros de la inflación. Utilizando el inverso de interés compuesto, nosotros calculamos en términos mensuales y en términos anuales cuál debería ser la inflación para que sí se cumpla la meta del 3% de inflación del Banco de México. Para el mes de febrero, el cálculo que nosotros realizamos para que se cumpla el 3% es que debería de haber sido del punto 19. ¿Y qué encontramos? Que fue 0.09, o sea, estuvo por abajo. Quiere decir que por estar abajo del punto 19, hay posibilidad de que el Banco de México logre la inflación del 3% este año. En términos anuales, encontramos que la inflación que debería de haber sido para lograr el 3%, o sea, debería ser de 4.60 o abajo, nos marcaría que hay probabilidad de que el banco consiga la meta de 3% de inflación este año, y la vimos en 4.60, pues la reportada en el año fue de 4.40. Así que estas dos inflaciones nos hacen pensar que sí la puede conseguir el Banco de México en términos de inflación, porque está por abajo de la que nosotros calculamos
inverso de interés compuesto. Así que eso es lo que nos hizo pensar desde antes que el Banco de México sí iba a bajar las tasas de interés. ¿Por qué? Porque esto está marcando de alguna manera que los precios están bajando y pudieran ser una señal de desaceleración económica. Para el mes de febrero, la inflación que nosotros calculamos es que tendría que ser de 0.20 o abajo para que el Banco de México pueda cumplir el 3%. ¿Cuál fue la reportada? 0.29. Así que aquí sí fue por arriba de la que nosotros habíamos estipulado, lo cual indicaría que no habría mucha probabilidad de que se lograra o se llegue a lograr el 3% de inflación este año. Pero en términos anuales, la que nosotros previmos o llegamos a prever fue de 40.41% o abajo. Si era por arriba, probablemente no se va a alcanzar la meta del 3% de inflación este año. Sin embargo, la que se reportó por el INEGI fue de 4.42%, o sea, apenitas un punto base, ¿no? O 0.1%, apenitas por arriba. De tal modo que, aunque sí se dio una inflación por arriba del 4.41, está en un nivel donde el Banco de México puede manejar. Y esto para nosotros nos hace ver por qué la gobernadora del Banco de México dijo, sí lo vamos a discutir, ya no pensamos que a lo mejor se iba a quedar así por un tiempo prolongado, probablemente sí se quede, pero lo que está pasando en México nos hace o nos obliga a discutirlo, anuncio de política monetaria cada mes o cada vez que se va a dar, lo cual indica que el Banco de México sí está pensando ahorita y lo está discutiendo de que probablemente baje la tasa de interés, que en este caso sería de 11% a 10.75%. Hay que ver, y si no es esta próxima decisión, podría ser en la segunda. Por eso les invitamos, nosotros vamos a seguir haciendo este análisis y vamos a estar viendo este punto en particular para ver qué es lo que podemos ver. Por ejemplo, en esta gráfica anual, mientras estas columnas estén muy pequeñas, ¿verdad? Estén muy pegadas al origen y que estén del lado positivo, indicaría que sí se puede alcanzar. Mientras estas barras sean muy altas, como ocurrió acá, y aquí también, nos marca que hay una desviación muy grande de la inflación para que se cumpla la meta del 3%. Así que estaremos analizando esta apenas, miren, es pequeña, muy pequeña, lo cual nos hace ver que hay cierta posibilidad, ¿no? De que sí se pueda alcanzar esta meta. Pues eso es lo que queríamos decirles, se nos pasaron estos dos últimos puntos, no los quisimos pasar por alto, vamos a dividir en capítulos el video para que ustedes puedan ver eh, la parte que más les interese, ¿verdad? Pero de todos modos les invitamos a que vean todo el video. Bueno, ya nos pasamos hasta 53 minutos, les invitamos a que lo vean y por supuesto a que se suscriban y que nos den un like. Por lo pronto, les agradecemos mucho el que hayan estado con nosotros y nos veremos para la siguiente emisión de nuestro video. Que la pasen muy bien.